Hasta el día de hoy solo hemos analizado algunas partículas, sustantivos, plurales, singular, entre otras cosas. Sin embargo, es importante analizar las palabras más a fondo. Para ello, retomaremos mucho el análisis morfológico. ¿A qué me refiero con esto? Eh, Vamos a analizar qué tan flexibles son las raíces de las palabras para que nos permitan adicionarles prefijos y sufijos, cómo están compuestas las palabras y de qué manera se derivan o podemos formar nuevas palabras. Ahora bien, un concepto muy importante que existe es la flexión, la cual nos permite adicionar partículas antes y después de una raíz. Para ello tenemos eh, prefijos y sufijos, que en sí son partículas indivisibles. Eh, Podemos adicionar prefijos a una raíz, como en tajeca, a ejecat le adicionamos la palabra o la partícula ta para tener tajeca, que es hace viento. Y en el caso de los sufijos, ejemplificamos con la misma palabra. A ejecat le adicionamos el sufijo yo para tener ejecayo, que tiene aire. Entonces tenemos prefijos y sufijos. Tajeca hace viento, ejecayo tiene aire. Ahora bien, tenemos otras partículas a las cuales les llamaremos sufijos absolutivos o primarios. Estos en sí no tienen un significado exacto, simplemente tienen un valor neutro y nos indican que la palabra es un sustantivo. Tenemos un sufijo absolutivo, que es la T. Esta la usamos para raíces que terminan en vocal, como en owat, que es caña, iswat, que es la hoja de mazorca, nalwat, que es raíz, calat, que es rana, istat, sal, acat, carrizo, chiquihuit, que es canasta, kilit, que es quelite, tacot, que es vara o arbusto, olot, que es el centro del maíz, tohmit, que es lana o pelo, tepamit, que es muro, comit, olla, tecolot, búho, shomet es el sauco, tet, piedra, omit, hueso, ejecat, viento. Tenemos otra, ti, para raíces que terminan en consonantes apartes de L, incluyendo H, como ohti, que es camino, octi, que es pulque, necti, que es néctar, witzti, que es erizo o espina, itzcuinti, que es perro, mishti, neblina, tishti, masa, metzti, luna, isti, uña, sinti, mazorca, tzonti, cabello, tzicti, chicle, esti, sangre, puichti, que es hollín, pocti, es un humo. Tenemos otro afijo que es li, para raíces que terminan en L, como en cali, que es casa, pili, lo interpretan como príncipe, tonali, día o sol, tahsoli, que es basura, taol, que es maíz, mil, que es milpa, malinali, algo que se enreda,
shal, arena, mahpil, dedo, atol, atole, til, es tizne o negro, nenepil, lengua, chil, chile, tal, tierra, topil, es un bastón. Ahora bien, finalizamos con in, que es usado para ciertos animales, usualmente pequeños, algunas plantas u otras cosas. De los cuatro es el menos común, como en Ocoshalin, que es la hoja de locote, Oquilin, que es animal, Tochin, conejo, Xocoyolin, Sayolin, que es una mosca grande, Quishin es el gavilán, Kemichin, ratón, Totolin es la hembra del pavo, Michin, pez, Tecpin, pulga, Mapachin es el mapache, Tashichin, algo que está recientemente peluqueado o rasurado, Tlacuatzin es el tlacuache. Ahora bien, tengamos en cuenta todo lo dicho hasta ahorita, porque en el siguiente video analizaremos la forma de unir raíces con prefijos y sufijos para formar palabras nuevas. Gracias.